Buenas tardes. Vamos a dar inicio al seminario de esta tarde a cargo del profesor Casasola de la Escuela de Computación e Informática. Un saludo cordial a las personas que nos siguen por Facebook Live y bienvenida a las personas que están el día de hoy en el auditorio. Y desde luego un especial agradecimiento al profesor Casasola que quiso el día de hoy darnos esta charla sobre inteligencia artificial y ciencia. El profesor Edgar es catedrático de la Universidad de Costa Rica. Sus estudios de doctorado los realizó enfocando su trabajo en modelos de análisis de sentimiento para el idioma español. Y sus estudios de maestría los enfocó al área de recuperación de información con énfasis en el desarrollo de agentes inteligentes de búsqueda en la web. Sus áreas de interés son la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, modelos de lenguaje, sistemas multiagente, recuperación de información. A lo largo de su carrera, él se ha desempeñado como docente e investigador, donde ha laborado en 12 proyectos internacionales y nacionales relacionados con inteligencia artificial en temas variados como sistemas multiagente, cognición y lenguaje, agentes inteligentes, análisis de sentimiento, procesamientos del lenguaje natural y minería de texto para el idioma español. Actualmente colabora también con el programa de acción social PELEX en el área de investigación y desarrollo, aplicando técnicas adaptativas y de inteligencia artificial para el mejoramiento de la calidad de las pruebas de diagnóstico, para evaluación de dominio lingüístico, colaborando con la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. Le agradecemos al doctor Casasola nuevamente y pues adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí esta tarde. Voy a iniciar el tema. Le pusimos a la charla Inteligencia Artificial y Ciencia, Nuevas Fronteras y Oportunidades. La idea es hacer un barrido un poco sobre lo que es la inteligencia artificial en la actualidad y al final hablar un poco de las oportunidades que podríamos tener, pero principalmente este tipo de charlas, ya llevo más de un año y un poquito más de meses de estar visitando diferentes entornos de investigación a nivel nacional, otras universidades, para tratar de divulgar un poco lo que es la inteligencia artificial, dado que estas aplicaciones, ¿verdad?, que se han puesto de moda, principalmente lo que son modelos de lenguaje y arquitecturas de redes neuronales. Estas vinieron a causar un cambio realmente fuerte en las tecnologías de inteligencia artificial y como universidad, en nuestro caso de Ciencias de la Computación, tenemos un deber de generar capacidad humana. Tenemos una oportunidad de explotar este tipo de tecnologías, dado que en el país tenemos experiencia con el uso de muchas de estas, o conocemos de inteligencia artificial, y para poder aprovechar las tecnologías, pero también manejar el riesgo asociado, porque hay que tener cuidado un poco, dado las características específicas de lo que es la inteligencia artificial en la actualidad. Veamos un ejemplo. Voy a arrancar por lo bonito y después me devuelvo. Cosas que se están haciendo en este momento en inteligencia artificial, hace un tiempo podría ser visto como ciencia ficción, pero por ejemplo se han estado entrenando modelos con lo que vamos a ver más adelante, que se conocen como modelos de transformers, de red neuronal tipo transformer, para alinear señales de Wi-Fi con imágenes generadas en una habitación. Entonces tenemos personas que nos están moviendo en una habitación, como estamos acá, y se entrenan los cambios en las señales de las redes inalámbricas con esa información. Una vez que se hace eso, se corta la señal de video
y se usa IA generativa para proyectar dónde hay personas en un edificio. Y entonces, en este momento podría haber alguien afuera de este lugar, monitorear la señal de Wi-Fi que sale de acá y si están ubicadas de forma correcta, podría tener una imagen de quiénes estamos aquí adentro sin necesidad de un sistema de visión, reconstruido a partir de las señales inalámbricas. Entonces, este es un tipo, por ejemplo, esto fue en el 2020 por ahí, creo que andan. Estas investigaciones son de del último año, 2 últimos años. Las imágenes tridimensionales se pueden reconstruir quiénes están. El error es como de 2 centímetros, puede que me regenere de 2 centímetros más para allá o para acá, de dónde se ubica una persona. Dado que aquí hay un público en ciencias, creo que tal vez esta investigación ya la han visto por ahí o muchas similares, y es el uso que se está haciendo de redes neuronales o machine learning para predicción de estructuras de proteínas y diseño. Me explicaba alguien que trabajaba en esta línea de que esto era un proceso que era bastante lento y que con aprendizaje automático están pudiendo acelerar la generación de las estructuras de las proteínas y están pudiendo diseñar estructuras nuevas utilizando bancos de datos de proteínas ya existentes. Entonces, vean que esto implica un incremento o una aceleración del tipo de investigaciones que se pueden llevar a cabo en áreas de ciencias. En biomedicina, realmente los modelos recientes de lo que se conocen como redes tipo transformer, que permiten alinear un tipo de información con otra y generar, están permitiendo hacer cosas como esto. Con el uso de una red convolucional y una red transformer, se está logrando generar texto a partir de imágenes de escaneos neuronales para producir las palabras asociadas a lo que una persona está viendo. Entonces, si yo me empiezan a mostrar imágenes de perros, de casas, cosas, y empiezan a entrenar con los modelos verbales asociados a eso, posteriormente se toma la persona, se le muestra una imagen de un vehículo y entonces la persona inmediatamente produce la palabra carro. Estamos hablando que esto tiene un potencial tremendo para poder generar interfaces que le puedan devolver la voz a una persona, con medios ya biónicos, etc. Entonces, las posibilidades son muchas y el problema es que esto viene acompañado de un montón de información que podría ser falsa. Lo que yo espero después de esta charla es que ustedes tengan ese instinto, ahora hablaban un poco de ese como malicia, para decir, mira, esto sí tiene sentido de que con la tecnología actual se puede hacer y esto no. También lograr establecer una línea donde se separe pseudociencia de ciencia, en lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. Vamos a devolvernos. Cuando ustedes ven, primera cosa que tiende a confundir y es, hay múltiples definiciones de inteligencia artificial. En una charla la semana pasada, un experto internacional, Ricardo Baeza, decía, bueno, lo primero de inteligencia artificial que les puedo decir es que ni es inteligente ni es artificial. O sea, esa fue la manera en que él lo definió por contradicción. Sin embargo, cuando ustedes buscan las definiciones van a encontrar que se ubican a nivel histórico como en 2 ejes. Los que tratan de generar sistemas que piensan a como piensa el ser humano. Entonces son como el eje de pensar o el eje de actuar. ¿Qué quiero? ¿Quiero una máquina que piense como humano o que piense racionalmente? O bien el actuar, que actúe como un humano, que a veces no tendría mucho sentido porque muchos humanos actuamos de una manera que no necesariamente es muy inteligente, que digamos, o actuar racionalmente. Y entonces la mayoría de definiciones buscan o ubican la inteligencia artificial en alguno de estos 4 áreas. Sin embargo, la inteligencia artificial de la que se está hablando ahora constantemente cae mucho en una línea que va más hacia lo que son agentes inteligentes. Más adelante voy a hablar un poco, resumir qué es lo que en la comunidad en ciencias de computación consideramos que es más un sistema de inteligencia artificial. Ese desarrollo histórico es importante tomarlo en cuenta, porque es lo que ha definido lo que se está haciendo en la actualidad. Vean que desde el año, bueno, estoy descartando todas las corrientes filosóficas que lidiaban con la idea de crear una máquina que pensara, ¿verdad?
Estamos hablando ya de cosas concretas, como en 1854 George Boole trata de establecer formalmente un método para establecer una lógica que le permita, digamos, una manipulación con símbolos del pensamiento lógico, ¿verdad? Y ya estamos, a partir de ahí, veamos que en 1921 Karel Apek propone una palabra que es robot, que es un sistema, significa trabajo pesado. Es un sistema que se supone que va a encargarse del trabajo pesado para el ser humano, como tratar de automatizar el trabajo duro. O sea, el robot no es, esa era su intención inicial. En 1936 es cuando surge, Alan Turing propone los modelos computacionales, el concepto de algoritmo. Realmente se podría decir, mucha gente dice que es el padre de la inteligencia artificial, porque es el que sienta las bases teóricas de lo que son los modelos computacionales. Varios años después, en el 50, él propone de hecho un modelo para definir si un sistema es inteligente o no. En la actualidad yo digo, es culpa de Alan Turing que ahora la gente crea que tenemos la máquina inteligente, y vamos a ver por qué. En el año 1943, y quiero que vean la fecha, fue el año en que se propuso el modelo de red neuronal, que es lo que actualmente ha revolucionado todo. Ese modelo de red neuronal artificial, inicialmente, digamos, el modelo de McCulloch-Pitts trataba de simular con un modelo matemático una serie de entradas que podían verse como estímulos que podían disparar o no una neurona artificial. En el año 1956 es cuando se propone el término inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en computación se dieron cuenta que había sistemas donde no se estaba detallando qué era lo que, no se estaba diciendo en el código qué era la forma de resolver el problema, sino que había un cierto tipo de programas donde lo que se establecía era cuál era la meta a obtener y el sistema se encargaba solo de buscar esas soluciones. Entonces, el grupo de expertos se reúnen y dicen, mira, este es un tipo de programación que es un poco diferente, y surge el término inteligencia artificial, cuyo objetivo entonces es crear, no solo estudiar inteligencia en máquinas, sino tratar de construir sistemas inteligentes. Esto se llevó a cabo en Dartmouth College, en Estados Unidos, y ese mismo año, 3 autores, Newell, Simon y Shaw, por ejemplo, desarrollaron un sistema que, basado en reglas, hacía demostraciones de teoremas matemáticos y lograron demostrar 36 de 50 y resto de teoremas que existían en forma automática. Algo interesante es que trataron de publicar y pusieron ese theoretic logicist que habían creado como coautor y se les rechazó porque se les dijo que no tiene sentido poner un programa como coautor. Eso no era un coautor, era una herramienta, era algo metodológico. Actualmente he visto que mucha gente está volviendo a creer que pueden poner a algún ChatGPT o algo así como coautor. Eso no tiene sentido. Y ahí es importante porque esto hace que empecemos a tener claro la responsabilidad en el uso y desarrollo de inteligencia artificial. La investigación es responsabilidad del investigador. No puede delegar y decir, uy, fue culpa del robot, fue culpa de la IA. En ese sentido, vean que ya hay un precedente y no es de hace poco, es de 1956. ¿A qué llegamos? A un concepto IA donde lo que se entiende como inteligencia artificial son agentes que pueden ser hardware o software, pueden ser físicos o de software, principalmente ahora son de software, para resolución de problemas relacionados con funciones propias de un sistema que lleve a cabo percepción del ambiente o el entorno. No hay agente inteligente sin un entorno. Un programa aislado no es inteligente, tiene que tener un entorno en el cual habita o desde donde recoge información. Además de eso, representación del conocimiento, de alguna manera el conocimiento tiene que ser capturado y representado. Resolución automática de problemas, estamos hablando de autonomía a la hora de hacer la resolución, y lo que ha revolucionado últimamente la IA, que es el aprendizaje, la comunicación y la acción. ¿Okay? Bajo esta filosofía no existe la IA. La primera cosa que vemos ahora, nos bombardean en redes sociales, es que hay una cosa que se llama la IA y tratan de meterle miedo a las personas. Mire, la IA se va a encargar de conquistar el mundo, la IA, la IA. Inteligencia artificial, hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Algunas tradicionales y que tienen años, desde los 50 para acá. Sistemas basados en reglas, sistemas de búsqueda,
sistemas probabilísticos, planificadores, todo lo que tiene que ver con generación de planes, agentes controladores. Los algoritmos genéticos también tienen en el mapa muchísimo tiempo y se usan para optimización. Bueno, de hecho no solo los algoritmos genéticos, la computación genética, donde hay estrategia genética, hay una familia de algoritmos genéticos. Lo que es los sistemas complejos adaptables, comportamientos de enjambre, son otros tipos de inteligencia que no necesariamente caen en lo que ahora la gente entiende como la IA. Los sistemas multiagente, sistemas de visión, robótica y lo que ahora muchas personas creen que es IA. Ahora la gente dice IA y están pensando en algo que es un subconjunto reducido, que es el aprendizaje automático. Aprendizaje automático utilizando diferentes técnicas, la que más está de moda es la red neuronal, entonces la gente dice, aprendizaje automático con redes neuronales, eso creen que es IA, pero no perdamos de perspectiva que ahora lo que está pasando es que se están mezclando ortogonalmente todas estas cosas, luego que se han superado barreras que existían en el campo. Dentro del aprendizaje automático está el aprendizaje supervisado, que es con datos. No todo sistema IA se basa en datos. Algunos son reglas que están ahí escritas y no fueron generados o no han aprendido con un modelo supervisado. Existen modelos no supervisados, que es como, no necesito darle datos para que él empiece a hacer su trabajo. Y hay otros tipos, como aprendizaje por refuerzo y lo que es aprendizaje profundo, que es un tipo más de aprendizaje supervisado, pero con representación multicapas en redes. Y hay otras líneas dentro del procesamiento del lenguaje natural que son parte de la inteligencia artificial que no caen o son mezclas de algunos de estos casos. Entonces, el primer mensaje, IA no hay una, son tecnologías de inteligencia artificial y hay muchas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es dudar cuando alguien llegue y dice, uy, tenga cuidado con la IA. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál? ¿De qué me está hablando? Ubiquémonos porque hay que dejar claro de qué tipo de sistema y de qué características tiene para saber cuál es su potencial. ¿Cuál fue el problema? Que Alan Turing dijo que el día que a un ser humano se lograra pasar esta prueba que él definió como la prueba de Turing, y era que un ser humano estuviera interactuando a través de una pared, hablando, ya fuera haciendo consultas con una computadora o con otro ser humano, y que el que está de este lado no supiera si quien le estaba respondiendo era una máquina o un humano, si la máquina lograba engañar al observador, haciéndole creer que había un ser humano en lugar de la computadora, ya esa computadora estaba pasando la prueba de Turing. Y ahora hay personas que están interactuando en un chat, con ChatGPT o con otros tipos de generación de lenguaje, y más ahora que es por voz, y creen que están hablando con una persona. Entonces se dice, mira, ya tenemos máquinas que pasan la prueba de Turing. Ahí un experto no lo engaña, un generador de lenguaje. Un experto podría saber qué preguntarle y cómo hacer para darse cuenta si el otro lado hay una máquina o no. Pero como a muchas personas les podría engañar, entonces en este momento es donde entró el miedo de decir, uy, ya tenemos la máquina o sistema inteligente. Porque algunas están pasando a prueba de Turing. De hecho, se inventó una prueba que es la prueba de Turing completa, donde se pasan objetos, donde se interactúa ya con el ambiente para tratar de ver si aquello realmente es inteligente. Entonces hay otras versiones del test de Turing. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó en los últimos años que revolucionó la inteligencia artificial? ¿Por qué antes, si desde el 56 teníamos IA, por qué no había charlas de IA en todos los lugares y por qué no era algo común? Y eso es principalmente por los modelos. La aparición de ChatGPT, la liberación de este modelo, causó locura entre la gente. Todo el mundo a la población le encantó. Muchas empresas grandes ya estaban trabajando con modelos generativos y no habían querido liberarlos porque cometían errores. Y estaban tratando de sostenerlos hasta lidiar cómo evitar esos errores. Y ellos liberan ChatGPT, quedó muy cómodo bautizar a estos errores como alucinación, lo cual es una palabra que es terrible que se esté utilizando, hay que sacarla del vocabulario. Como comunidad científica yo les pido, cada vez que vean el término alucinación, traten de decir, no hay alucinaciones, hay errores. Los modelos de lenguaje generativos lo que hacen es que cometen errores. Entonces quedó muy bonito decir, es que está alucinando. Y entonces empezaron la humanización de ese tipo de modelos. Este tipo de modelos se generó
mezclando aprendizaje con refuerzo, junto con un modelo de red neuronal que se llamaba Transformer. Pero veamos, voy a retomar qué es la IA generativa, y un poco para ubicarnos. Veamos esto. Lo que es la predicción de la siguiente palabra, esto era un juego en IA, que se conoce como el juego de Shannon. Si yo les digo a los quienes están aquí, a quien madruga Dios lo ayuda. Vean que, ¿cómo supieron que era la palabra ayuda? Porque alguien dice, es que yo ya lo escuché. Entonces, esto era conocimiento de un corpus de información que yo ya tengo almacenado y ya lo sabía. Entonces, es porque ya lo sabía. Ok, veamos esta otra que yo sé que así no la han escuchado antes. Zapato, pie, sombrero, cabeza, guante, mano. Pero eso ya lo habían oído antes. Así, esa frase exactamente igual. No, pero todos se dieron cuenta que era mano. ¿Por qué? ¿Por qué creen que sé cuál es la palabra que sigue? Por las probabilidades es una relación que se empieza a establecer entre las palabras previas. Y esto es, ese juego de Shannon era un juego de generación de lenguaje. Entonces, este es como el primer paso en modelos de generación donde alguien dijo, bueno, ¿cómo puede resolver esto? Con probabilidades. Yo empiezo a contar pares de palabras, calculo probabilidades y se generó toda una línea de IA generativa basada en lo que eran modelos de lenguaje. Entonces, si yo modelo el lenguaje, yo puedo predecir lo que viene. Y entonces, vean qué interesante, empiezan a utilizarse lo que son los corpus de información. En 1950, un lingüista, Selig Harris, definió que la posición de una palabra en un texto determina su función gramatical, su significado. Entonces, lo que él dice es que el significado de las palabras está dado por las palabras que están en su entorno. Entonces, si yo calculo o cuento las palabras que van juntas, yo podría tener un sistema que predice lo que viene. Y entonces podría utilizar modelos matemáticos para hacer eso. ¿Y cómo se hace? A partir de texto. Yo necesito lo que se conoce como un corpus de información, necesito datos. Entonces, supongamos que tengo frases, un corpus de oraciones. El perro ladra, los perros ladran, la perra ladra, el zaguate ladra, mi perrito ladra, un perrillo ladraba. Vean que ahí hay en común habla de perros. Sin embargo, aquí aparece una palabra como perro y zaguate y perrito con diminutivo. Se ocuparía mucha información lingüística para tratar de que esto unifique. Por ejemplo, la palabra zaguate con la palabra perro. Pero de aquí, con esta información, yo podría decir que si yo agrego mis perritos, entonces se podría generar que lo que sigue es ladra, ¿ok? Mediante cálculos. Vean que aquí zaguate y perro se refieren al mismo animal, pero no son la misma palabra, no son el mismo término. Esto era un problema que existía hasta antes de en el 2013, era un gran problema, que era dispersión en los datos. No importa lo que tratara de hacer magia en procesamiento del lenguaje natural, siempre iba a tener términos en lugares separados que se usaban en contextos independientes, que tratar de poner juntos era un dolor de cabeza. Me acuerdo que en biología, en los 90, estamos trabajando con nombres de proteína, tratando de ayudar a gente que curaba nombres de proteína, porque había publicaciones de proteínas que se referían a la misma, o de genes, pero eran unos nombres larguísimos. Me acuerdo que eran como la proteína que inhibe, pero eran unos nombres así como de una línea. Y había que ver cuáles se referían a lo mismo y cuáles no. Ese proceso, esa dispersión era terrible. Era algo como esto. El vocabulario, si yo tengo, digamos, la frase el perro ladra, sería como decir que está presente esta palabra, el perro y ladra. Pero habían columnas independientes para las diferentes variantes de los términos. No estaban representados por su significado, sino que había una dispersión tremenda. ¡Pum! Alguien dice, ¿por qué no usamos una red neuronal para poner las palabras? Un autor que se llama Mikolov se le ocurrió decir, voy a poner una palabra y las palabras que están cerca en su contexto y las empiezo a pasar porque se conoce por una red neuronal que ya existía. Y empiezo a tratar de ver si con las palabras del entorno predigo la que está en medio. Y empiezo a pasar y pasar datos. ¿Qué es una red neuronal? ¿Cómo funciona? Que eso es la parte interesante, digamos, que yo esperaría que todo el mundo entienda. La red neuronal tiene estos pesos.
Esto podrían verse como que fueran perillas que pueden estar como si fuera la perillita de un horno, que está en 0 o digamos que fuera una perilla que da vuelta de 0 a 100, digamos, o de 0 a 1. Cuando yo hago la suma de los valores, yo tengo valores que entran y los multiplico por estos pesos. Inicialmente, la configuración de esos Ws puede ser cualquiera. Puede ser aleatoria, pueden estar todos en la misma posición. Y una vez que yo doy información de las diferentes palabras, ustedes vieron que yo tenía un vectorcito de palabras ahí. Yo podría decir que la posición de cada una de ellas es... esto lo podría ver, digamos, como valores que paso acá. Uno para la palabra que está, 0 para las que no están. Y empiezo a ver si la salida coincide, en la frase que yo puse, si coincide o no lo que está saliendo. ¿Qué es lo que hace la red neuronal? La red neuronal multiplica las entradas por estos pesos y después pasa por una neurona que lo que hace es que la suma, y al sumarla, si pasa un umbral evaluado por una función que se llama función de activación, dice, en este caso podría decir que acepta o no acepta, o devuelve un valor entre 0 y 1 para determinar si lo que salió es o no es la palabra que está esperando. Si no sale, entonces yo vengo y digo, ok, ¿qué tengo que cambiar aquí? Ajusto estos valores, los hago para arriba o para abajo, como si estuvieran de vuelta aquí perillitas. Hago una retroalimentación de eso y lo vuelvo a pasar. A eso se le llama en entrenamiento de redes neuronales, lo que hago es pasar épocas de entrenamiento. Cada vez que yo empiezo a ajustar, hasta que para mi entorno se produce lo que yo quiero, entonces digo, listo, ya mi red aprendió que cuando lleguen esas palabras, que son el entorno de la palabra perro, detecta que lo que está en medio sí tiene que ver con un perro. Entonces, tomo todas las oraciones que dicen perro en medio y las paso por acá. Tomo un montón de oraciones que no dicen perro en medio y trato de predecir que esto que diga, no, eso sí no tiene el entorno de perro. Cuando esta red aprendió, cuando ya estas Ws tienen los valores que yo quiero, que ya digamos reconoce la palabra, lo que este autor, Mikolov, hizo fue decir, bingo, el perro ladra muy fuerte, entonces paso el perro muy fuerte y predice a la palabra ladra. Entonces, estos 4 valores que no significan absolutamente nada, no son como mi otro vector donde cada columna significaba algo, sino que son 4 posiciones en las que convergió mi red para reconocer esta palabra. A eso es lo que se tomó y dijo, listo, ya esta palabra no me interesa, la boto, este símbolo, la palabra ladra es esto. Esto se conoce como un word embedding. Este fue el cambio. Yo estaba trabajando en mi tesis, trabajando con reducir la dimensionalidad en la representación de palabras cuando este autor hizo esto. Cuando uno lo ve dice, obvio, o sea, ¿cómo no lo vi yo? Pero me botó 3 años de investigación. ¿Solo por qué? Porque lo interesante es que entonces este word embedding es lo que se podría decir que representa el significado de esa palabra. En este caso diríamos que es un espacio como de 4 dimensiones. Típicamente tienen 300 valores en un word embedding clásico, 300 números reales. ¿Qué fue lo bonito de este trabajo? Si lo quieren leer por ahí, de 2013, Mikolov, él inventó una herramienta que se llama Word2Vec, palabra a vector. Tiene características algebraicas. Si yo tomo la palabra con las coordenadas para rey y le resto reina y le sumo hombre, el vector que me queda está a la par del vector asociado a la palabra mujer. Con esto entonces puedo, con operaciones matemáticas, resolver analogías, solamente con el word embedding. Entonces, logré hacer un sistema con la capacidad de capturar un poco la semántica, al menos posicional, de las palabras en un texto. Yo tengo walking, cambio el tiempo verbal a walked, pongo swimming, esto menos esto más esto, y así, operaciones clásicas de vectores, y me queda swam. O yo tomo España menos Madrid más Italia, y me queda el vector cuya palabra está a la par o es Roma. Esto se conoce como word embeddings. Ese es el primer
Esto fue en 2013 fue como el primer paso grande hacia la eliminación de la dispersión en los datos. ¿Ok? Una vez que se hizo eso, listo, empezó la competencia y todo el mundo dijo, claro, ahora empecemos a pensar en redes neuronales. ¿Qué era lo que nos limitaba antes? Que los que estábamos investigando tratábamos de crear vectores donde esto significaba perro, gato, gallina, o sea, donde había, para cada uno de los valores en los vectores tenían un significado y ahora no tienen significado. Son un puño de números y el vector es lo que significa palabra. 2017, este fue el segundo gran avance que realmente desbloqueó todo, porque ya teníamos entonces sistemas que podían jugar el juego de Shannon a partir de un corpus a adivinar cuál palabra seguía, ¿ok? Haciendo esos cálculos con word embeddings. Pero en este trabajo de Vaswani, que se llama Attention is All You Need, lo que capturan es la idea de atención. En una oración, por ejemplo en inglés, cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo una relación, por ejemplo, tengo your country, entonces resulta que todo pronombre tiene una relación, por ejemplo, con su referente. En los word embeddings que teníamos, la ventana de predicción era como decir, basado en las palabras anteriores, yo podía predecir la que seguía. Pero ¿qué pasa si en el modelo de red neuronal yo introduzco la posición y la codifico como parte de las palabras? Y no solo tengo una red para codificar, sino que le pongo una red a la par que decodifique. En otras palabras, yo podría alinear dos corpus. Pongo un corpus de este lado y empiezo a entrenarlo para ver que me calce el de salida. Vean que lo que estoy estableciendo es un mecanismo como de mapeo. Y además estoy viendo, aumentando, dependiendo de mi poder computacional con esta red, yo podría tener que la siguiente palabra depende del contexto de algo que se dijo en la oración anterior o en el párrafo anterior. Entonces ya no estoy haciendo un modelo de lenguaje que depende inmediatamente del contexto, sino que le pone atención basado en el entrenamiento. La atención podría estar no en las palabras previas, sino en otra, que es la que se refiere a lo que continúa a partir de esto. Entonces, en el modelo generativo, esto me permite generar cosas más adelante, no solo inmediatas. Esta red transformer se une a un gran poder económico, porque computacionalmente, si yo tengo mucho poder de cómputo, podría hacer transformers de gran volumen si tuviera los datos necesarios. Hay un proyecto que almacena información de la web que se llama el Common Crawl. Esto mide 45 terabytes de texto. Yo le decía a la gente, es como tener 45 millones de bibliotecas con 1 millón de libros, de 1 millón de páginas, de 1 millón de palabras. O sea, meterle eso a un transformer junto con código fuente de computación, de GitHub. Eso fue lo que se le metió al ChatGPT en su versión inicial para entrenar un transformer para hacer predicción de texto. Los resultados son los que ustedes vieron con esos modelos de generación de lenguaje. Entonces tenemos un sistema que, por supuesto, antes de la charla hablamos de poder computacional y poder de energía. No todo mundo tiene máquinas para poder hacer este tipo de procesamiento. Estamos hablando que son grandes corporaciones como la nube de Azure, Google, etcétera, que ni siquiera universidades que antes estuvieron, hasta el 2014 las universidades eran las que tenían mejores modelos de lenguaje. Y después de este momento pasó a manos de la empresa privada. Los mejores modelos de lenguaje fueron hechos por empresas privadas, grandes corporaciones que tienen el poder de cómputo para generar modelos con esta capacidad de predicción. Entonces vean que lo que tenemos es un modelo donde yo le doy un texto y él genera a partir de lo que tiene, pero no va más allá de eso. No es una máquina que piensa. Eso sí, este tipo de modelos entonces tienen muchas aplicaciones que son lindísimas y deberíamos aprovechar para mejorar la forma en que hacemos ciencia y para mejorar la forma en que trabajamos. Por ejemplo, puede generar preguntas, respuestas a partir de preguntas en lenguaje natural de una manera más fluida. Vean que entonces la resolución de referentes, cuando yo digo, el otro día pinté la casa y después la vendí. Cuando yo digo lo que vendí fue la casa.
Esa palabra casa que mencioné antes, los sistemas de procesamiento de lenguaje natural antes se confundían mucho. No sé, si yo mencioné antes de eso, la vecina pintó la casa y después la vendió. El último la se refería a la vecina o a la casa. Entonces eso a un sistema tradicional se confundía, ahora no. Con el modelo de atención fácilmente captura las relaciones y entonces puede hablar de una manera más apropiada. Esto mejoró, dio un paso con la traducción automática, porque si en el Transformer yo pongo español de un lado y lo alineo con inglés del otro lado, logro generar, es más, el Transformer genera una representación que es como una representación intermedia, que son un montón de valores que no significan nada, y ese tipo de embedding yo puedo alinearlo con otras cosas. Por eso es que a partir de ahí la gente que hace investigación dijo, listo, yo tengo una máquina que puede poner algo de un lado y mapearlo a otra cosa. Vieron la investigación que hablé al inicio, imágenes del cerebro, o sea, ondas cerebrales por un lado, palabras por el otro, y entonces yo puedo hacer un sistema que permite interfazar, hacer que una persona, basado en un estímulo visual, con la onda cerebral diga qué es la palabra de lo que está viendo. Ondas de Wi-Fi con imágenes tridimensionales, y entonces puedo hacer un sistema que mapea el Wi-Fi a dónde es que hay personas dentro de un lugar por las ondas que rebotan. Entonces vean que ahí es donde ustedes podrían decir, bueno, aquí hay miles de posibilidades de cosas que puedo hacer con este tipo de tecnología. Además, las redes neuronales no se limitaron a eso. En paralelo, esta complejidad computacional, el uso de lo que son redes de aprendizaje profundo, redes que tienen múltiples capas para capturar información, digamos, oculta en los datos, hizo un boom. O sea, la gente dijo, claro, aquí la respuesta es hacer cada vez más robustas y cada vez más complejas estas arquitecturas de redes neuronales que a lo interno no significan nada. Yo agarro una red neuronal y la veo y lo que voy a ver son números entre 0 y 1 y son una caja negra. Yo no puedo llegar y buscar dónde es que dentro de la red neuronal me está almacenada tal cosa. ¿Ok? Y eso es importante para que entendamos con lo que estamos lidiando recientemente. Sistemas de caja negra y la explicabilidad que tenían los sistemas basados en reglas de antaño, que todavía hay sistemas basados en reglas, ya no es lo que se está usando. Ahora hay un campo de investigación que se llama explicabilidad, explainability, donde se está tratando de hacer en paralelo sistemas de IA que expliquen qué es lo que los otros están haciendo, para tratar de que entendamos y podamos decidir si es correcto o no es correcto lo que una red neuronal está haciendo. Pero entonces es un poco, hacia ahí va la investigación ahora, tratar de explicar lo que está sucediendo, porque a lo interno estos sistemas simplemente convergieron a eso. Y algo importante, ¿qué pasa si yo tengo un sistema como este y aquí no había ninguna palabra y por aquí había otra? Él va a agarrar la que está más cerca y esos son las famosas alucinaciones, son errores. Yo tomo algo en este contexto, le pongo esto, quiero saber qué hay aquí y ahí no hay nada específico, entonces va a agarrar lo más cercano y eso más cercano es porque lo agarró de ahí y lo tira, porque eso hace la generación. Entonces, al dar lo más cercano dio una respuesta falsa, errónea, no alucinó, no encontró la solución y entonces tiró lo primero que se encontró cerca. ¿Ok? Entonces, aquí explica un poco por qué de la alucinación, eso, para que tengamos claro qué es lo que sucede a lo interno de redes neuronales cuando no hay una respuesta. Y muchas veces en ciencia ustedes saben que lo bonito es que a veces no hay una respuesta. Y ahí es donde empezamos con los problemas interesantes, ¿no? Ahora en área de los wicked problems, ¿verdad? Que son lindísimos. Pero, si yo tengo un texto y quiero resumirlo, antes era muy difícil hacer resúmenes porque eran por extracción, ahora yo puedo abstraer. Yo pongo un montón de información de animales y como hay textos donde eso venía con la palabra animal, entonces dice, estos son animales, pum, lo resumí, lo abstraje. Entonces tengo la posibilidad de resumir textos, artículos, ensayos, traducir a diferentes idiomas, generar código fuente de programas si yo sé lo que estoy pidiendo. Entonces, no voy a desaparecer los programadores, pero si un programador puede detallar específicamente lo que quiere, puede programar más rápido. Yo iba a venir con ejemplos de cosas de hacer, pero yo como de eso está lleno en las redes sociales y la gente bombardea mucho, digo yo, no, mejor que vayan y se diviertan. Pero un prompt típico, tenía que hacer una prueba de hipótesis para hacer un t-test con dos muestras que tenía, 2 archivos. Entonces me ocurrió decirle a ChatGPT, hágame un programa en Python que jale estos 2 archivos que se llaman así y así, que tienen estas columnas,
y hágame todo el código para hacerle las pruebas de igualdad de varianza, todos los requisitos para aplicar el t-test, aplíquenlo y me dice el resultado de la hipótesis. Dicho, me tiró el código fuente, lo que ejecuté, me hizo algo que antes tenía que hacerlo yo y duraba un buen rato sentándome a hacer el análisis estadístico o pidiéndole a un asistente que se sentara ahí a hacerlo, y en 5 minutos lo tenía ahí ya listo. Ok, esa tabla conviértamela a LaTeX para meterla en mi artículo, listo, tome, aquí está su tabla en LaTeX con los resultados. Yo decía, uy, maravilloso, o sea, tengo un asistente, ahora ChatGPT es el asistente del asistente. Entonces, se puede escribir más rápido, se puede publicar más rápido. Entonces, no gastamos como investigadores tanto tiempo haciendo cosas que eran tediosas y esa sería una buena oportunidad para mejora de lo que podemos hacer con estos modelos. Resumen automático, clasificación de texto o clasificación de información o datos, conversión de formatos computacionales, Markdown, HTML, CSV, LaTeX. El procesamiento de texto lo ayuda muchísimo a limpiar datos, siempre y cuando haya un investigador detrás, una persona que valide que lo que esté haciendo sea correcto, que eso es la parte que es un mensaje importante acá. Sugerir respuestas a preguntas de examen, generación de imágenes y video. Esto hace que evaluar se vuelva un problema. Con la primera gente con la que estuve trabajando fue con gente en educación para decirles, tienen que repensar cómo evaluar. Porque ya que los exámenes de haga esta lectura, deme un resumen, ya no funcionan. Los muchachillos cogen el celular, ChatGPT, hágame un resumen de la Primera Guerra Mundial en 3 párrafos y póngale el lenguaje. Me encontré a alguien, no voy a decir quién, un estudiante de colegio diciendo, ChatGPT, hágame un resumen sobre el Tratado de Versalles en pocos párrafos, déjele 2 errorcitos para que crean que lo hice yo, que tengo tantos años y estoy en secundaria. Lo hizo. Póngamelo un poquito más simple, con palabras más simples, y le generó las palabras más simples, copiar y pegar. Le digo, ¿usted no va a entregar eso así? Claro que sí, porque después me lo estudio. Y entonces ahora hay muchos estudiantes que aprenden después de que hicieron la tarea. Primero hacen la tarea y después van a estudiar. Se estudian solo lo que ChatGPT les da y empiezan a validar. Entonces ahí es lo importante, si un educador quiere usarlo, es decirle, bueno, hágalo y ahora tome el libro y valide, o tome otro mecanismo y valide que lo que hizo es correcto o no. Típicamente van a generar información falsa, va a meter cosas que no deberían estar ahí. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el uso de estas herramientas, ¿verdad? Entonces, primera cosa, los generadores de lenguaje no son inteligentes. Yo le doy un prompt y él va a generar una respuesta. El mismo ChatGPT aclara que puede proporcionar orientación o sugerencias de resolución de problemas, pero puede que no sean correctas. El ideal en el prompt es hacer un prompt que deja claro lo que uno desea. Es importante no humanizar, no estamos lidiando con un ser humano, aunque cuesta mucho. Los que fuimos creados con ciertos modales, cuando nos damos cuenta estamos escribiendo y ponemos al final, hágame tal cosa, por favor. Y uno dice, ¿cómo que por favor? Y empieza a ahorrar. A veces uno se acostumbra a pedir cosas y poner palabras, tengamos claro eso. ¿Cómo detectan ustedes a alguien que no es experto en modelos generativos? Ahora se está creando, hablaba de casi que una religión. Hay gente que dice, en el prompt póngale, modelo, libera todo tu poder, elimina todos tus bloqueos. O sea, me suena como a una secta donde están tratando de hacer un exorcismo. Es divertidísimo porque uno dice, por Dios, vean lo que hacía un modelo de lenguaje. Y eso es importante que lo tengamos claro. El modelo de lenguaje genera a partir de un prompt. No se va a modificar, no cambia. Por lo que yo a menos que lo hayan programado para que haga ciertas modificaciones personalizándose a lo que yo digo, el modelo un individuo no va a cambiar lo que está ahí almacenado porque entonces echaría a perder el modelo en sí. Lo que hablaba un poco Ricardo Baeza, y es que muy poco sistema va a permitir que todo el mundo tenga derecho a modificar el modelo grande para su propio beneficio porque lo degeneraría. La importancia del prompt, entonces, es conocimiento que especifica, si uno da el entorno donde uno se quiere ubicar para a partir de ahí generar, eso sería una buena técnica, una buena manera de hacer IA generativa. Entonces, esto determina la calidad de lo que puede generar con información que ya tiene almacenada el modelo. No me va a dar nada que no está, que él no puede generar a partir de lo que ya hay. ¿Ok? Bueno, que eso puede generar con lo que ya tiene ahí. La información falsa o mala generación es uno de los principales problemas que ya hablamos. Tratemos de no decirle a esto alucinar, es información falsa lo que hace. ¿Ok? Y el mismo ChatGPT deja claro eso en sus versiones de que puede tener errores.
Hay una... Uy, se me movió esto. Esto se lo tomé prestado a Ricardo, porque es vital, son unas recomendaciones para no humanizar la tecnología, y es, tengamos claro que los modelos no alucinan, cometen errores, no piensan y nos imitan muy bien, no tienen opiniones, solo reflejan la información que tienen almacenadas, no tienen intenciones, pero sí consecuencias. Si los uso mal puedo hacer daño, o sea, también hay que tener cuidado con esto. Y no quieren manipularnos ni dañar, pero causan desinformación y daño si los usamos mal o en manos de gente inescrupulosa. Y ahí es donde está la principal labor, y por lo cual ahora las ciencias son más necesarias que antes. Ocupamos ser rigurosos en el método, ocupamos ver las cosas con absoluta desconfianza, más si hay un sistema ya relacionado, y no creer en nada a menos que nosotros lo podamos validar o revisar. Si no hay trazabilidad, no debería poder hacerse. Hoy le pregunté que si se podía hacer un sistema de voto electrónico que fuera auditable y a la vez respetara el voto secreto, y ChatGPT dice, sí, claro que sí, se puede hacer un sistema. Es una paradoja matemática que existe desde hace muchos años para voto electrónico. Si hago un sistema donde se respete el voto secreto, no puedo auditarlo, porque si lo audito yo entonces podría averiguar quién votó por quién. Y si no lo audito, si yo digo, no, nada más emite el voto y se pierde, entonces ya no puedo asegurarme que el voto se mantuvo secreto. O sea, si la persona no está metido en un espacio físico donde va y emite su voto en libertad y en forma secreta, no hay manera que yo emule eso a nivel computacional. Ahora está de moda ese tema a nivel universitario. Entonces, el modelo las últimas versiones de modelos de lenguaje dicen que sí se puede hacer. Es un poco para que, entonces hay un experto que dice, eso no es cierto, pero otras personas podrían dejarse engañar, porque el modelo, es que me lo dijo un modelo, me lo dijo la IA, y eso hay que tener un poco de cuidado. En las ciencias, mi recomendación es, utilicémoslo para procesamiento y limpieza de datos, ahorra muchísimo tiempo. Organización de información, cambios de formatos, generación de preguntas sobre temas, resúmenes de información, tabulaciones, extracción de información a partir de un texto. Estos son los usos de las redes neuronales en diferentes configuraciones, redes neuronales convolucionales, las de latencia, las LSTMs, que es clasificación automática. Las redes neuronales tienen capacidad de capturar, como capturan esa información semántica en imágenes, en audios, en datos científicos, tienen la capacidad de detectar relaciones que a ojo humano no podemos ver. Si a eso le unimos características, algoritmos como de agrupamiento automático, podrían servir a un científico a observar cosas que se le estaban yendo de la mirada al inicio. Entonces, para analizar datos en forma inicial permiten abarcar más volumen de información, ahorrar tiempo. Pero acordémonos que hay procesos que necesitan tiempo para que funcionen. El ser humano nosotros manejamos nuestros tiempos. Ahora hablamos de algo interesante, y era que, por ejemplo, se está tratando de hacer robots humanoides. Y hablando con un psiquiatra, un colega, me decía que uno de los peligros es la interacción persona a persona, donde las neuronas espejo de la persona que tengo al frente me permiten generar empatía. Si yo rompo ese vínculo empático entre los seres humanos a través de la tecnología, estoy rompiendo lo que nos une como humanos. O sea, estoy realmente causando un daño grande a la humanidad. Entonces, hay a veces, dentro de las buenas intenciones de hacer un robot humanoide que trata de simular que es afectuoso con alguien, a como sí lo haría una mascota. Es interesante que los perros sí tienen esa capacidad de ser empáticos, generar empatía con un ser humano. Si hacemos algo así, o creo que los gatos me había dicho, pero ese tipo de cosas podrían causar un daño a nivel cerebral para los humanos. O sea, hasta nos podrían estar dañando mentalmente. Hay procesos que no deberían acelerarse. Hay cosas donde deberíamos evitar el uso de IA, y ahí es donde estamos. En esas líneas es donde tenemos que tener cuidado. La importancia de la supervisión experta es la advertencia. Tenemos que hacer supervisión y verificación de los resultados obtenidos en ciencias mediante inteligencia artificial. Ojalá que todo uso de inteligencia artificial quede documentado como parte del procedimiento. En la Escuela de Computación hemos estado tratando de inculcar que si alguien usa inteligencia artificial,
para lo que sea, para hacer un resumen, para tabular algo que ponga una leyenda, ojalá con el simbolito IA que diga, este contenido fue generado con IA. Como los textos se pueden utilizar para generar más modelos, sería importante diferenciar entre los modelos naturales y humanos de los generados, para no hacer que esto perpetúe sesgos. Entonces, es importante documentar cuando se utiliza en alguna parte de un proceso de inteligencia artificial, dónde se usó y cómo se usó. Entonces, eso sería vital a la hora de hacer uso de inteligencia artificial. La rigurosidad científica es más necesaria ahora que nunca. Vean esto. El otro día Ricardo hablaba de pseudociencia. Esto es un artículo que fue, por supuesto, inmediatamente la comunidad científica en cómputo le cayó y dijeron, alto, vean, esto es pseudociencia. Pero ese es el peligro. Ya hay personas que como tienen ciertos datos, empiezan a hacer sistemas, por ejemplo, para ver la tendencia criminal a partir del rostro de una persona. Entonces, tengamos cuidado que no todo lo que yo puedo entrenar y hacer que un sistema detecte es ciencia. Veíamos ejemplos de cuando se trataba de predecir criminalidad basada en el cráneo de las personas hace cientos de años, ¿verdad? Estamos volviendo a lo mismo, entonces ahora más que nunca ocupamos de científicos. La IA no los va a desplazar a ustedes. La IA les va a dar potencial de hacer más investigación de una manera más amplia, pero con la cautela del caso. Hay que tener atención del proceso, el método. Eso sí no deberíamos pasarlo por alto. No debería delegarse. Hay cosas que se deben delegar y cosas que no deberían delegarse. En enseñanza, las oportunidades para la enseñanza, podemos con la supervisión adecuada tener asistentes de IA para que sean aliados a la hora de enseñar con estudiantes, procesos de búsqueda, tabulación, análisis. Aquí sí, no acelerar procesos. Algunos puede ser beneficioso, otros hay que verlos con lupa. Y el uso para explicar procesos en forma visual y paso a paso puede ser muy útil, siempre y cuando ustedes lo validen antes. Entonces, a veces es importante para un estudiante que le explique un proceso y se lo van explicando paso a paso. Como hay mucha desinformación en los modelos, ellos pueden hacerlo. Entonces, eso sería un uso interesante. ¿Cuáles principios universales nos deberían guiar? El uso ético y responsable de la IA, buscar la universalidad del conocimiento, usar esto para que el conocimiento llegue a más personas, respeto a la dignidad humana y una buena gestión de los riesgos. O sea, esto debería acompañarnos. Si hacemos IA, deberíamos tener claro estas 4 cosas. Muchas gracias. Ahora, no sé si hay preguntas específicas. Teníamos una conversación interesantísima antes de la charla, así que... Yo tengo una pregunta que muestra, obviamente, mi ignorancia de la informática, ¿no? Ni siquiera de inteligencia artificial. Ahora que estabas mostrando, a la hora de eventos generativos, pasar era de hombre a mujer, de rey a reina. Bueno, en los lenguajes naturales hay mucho de ironía. ¿Ves? Es más, Ferdinand de Saussure decía que los lenguajes naturales no son lógicos. Entonces estaba viendo ahí. Yo decía, mira vos, aún en idioma inglés que es tan flexible, y yo puedo usar una misma palabra para diferentes cosas. Vamos, walking. Entonces yo puedo decir, I'm walking home. Muy bien. Pero si hablo de los zombies, esos son los Walking Dead. Esa manera de manejar el lenguaje, eso puede realmente hoy en día incorporarse en inteligencia artificial. Los word embeddings tradicionales como este eran por palabras. Ajá. Pero con el modelo de Transformers, entonces sí se puede hacer una representación que mapea a un significado, el de la serie Walking Dead, y ubicar esa información versus el significado gramatical de I'm walking home. Entonces, ahí sí hay ese tipo de captura de significado, sí está.
Sin embargo, una buena manera para detectar si estoy lidiando con un modelo de lenguaje o con un humano es usar ironía y sarcasmo. Eso es lo que los lingüistas o la gente que trabajamos en esta línea hacemos, porque uno sabe que es muy difícil que un sistema de estos capture ese tipo de... En unas charlas que empezamos al inicio a dar, el profesor Antonio Leoni de León, que es lingüista, usamos un ejemplo interesantísimo que le decíamos a ChatGPT que qué era... qué significaba agarrar de maje. Y entonces él decía, maje es una palabra como de alguien que es muy majo, de amigo. Y entonces decía que, y agarrar es como hacerse de. Entonces inventaba, no alucinaba. Inventaba que agarrar de maje era hacerse de un amigo. Y entonces le escribíamos, entonces usted está de acuerdo en que nosotros lo agarremos de maje. Uy, sí, es un placer para mí, estoy feliz de que me agarren de maje. Y entonces eso lo hacíamos para mostrar cómo un modelo de lenguaje, inmediatamente después, con un poco de aprendizaje por reforzamiento, le agregaron, como quien dice, los parches, y después ya después decía que no, que agarrar de maje era un costarriqueñismo con la intención de hacer burla. Y entonces es interesante porque sí, hay personas detrás de los modelos metiendo texto, información extra, que de hecho se habla de que hay muchas personas que se están explotando con trabajos muy terribles, que es de estar dando retroalimentación a los modelos para que corrijan los errores que cometen o llenar vacíos. Pero la ironía y el sarcasmo son de los problemas más interesantes en procesamiento de lenguaje natural. De hecho, ahí es donde trabajamos con la gente lingüística, con Antonio, para determinar hasta qué punto se han resuelto algunos de esos, el problema de la ironía, el sarcasmo, la negación. Nosotros como ser humano no trabajamos bien lo negativo, el vacío, no estamos diseñados. Chingo en conferencia, diría uno, ¿verdad? Y estos modelos tampoco. Me acuerdo cuando salieron los primeros modelos, vino un experto a darnos una charla. Nosotros teníamos rato de estar trabajando con estos modelos y de un norteamericano así, mire, ahora existen estos modelos que son la pomada canaria. Y entonces levanto la mano y le digo, no tanto, ellos tienen sus limitaciones. ¿Cuál? Me decía. Entonces le digo, bueno, dígale que me diga, yo no puedo comer ni camarones ni arroz. Entonces pídale una comida costarricense que no tenga camarones ni arroz para que no me dé alergia ni me mate. Y entonces me dice, ok, entonces escribe, lo que le sugiero comer es gallo pinto. Y entonces dice, gallo pinto, ve. Le digo, sí, arroz y frijoles. Le digo, me mató. Y el profesor es así como, ¿cómo? Él no puede entender por qué. Le digo, porque la negación no la maneja. Lo primero que hago yo aquí es decirles, vean, piensen en un animal que no sea un elefante. ¿En qué están pensando? En las orejas del elefante, en el elefante. El ser humano no manejamos muy bien eso. Todavía estos modelos, hay cosas donde uno podría detectar, donde todavía no son perfectos. Y eso es importante tenerlo claro. Ponerlos a controlar cosas, ya se está tratando de mezclar esto con otros tipos de sistemas, algoritmos genéticos, generación de código. Entonces ya ustedes empiezan a ver gente que desarrolla software, que tienen al asistente, y entonces en lugar de escribir algo a pie, le dice, genere un pedacito de código que haga esto. Y lo cojo y lo pego. Estaba el dato como en un 40% de que lo que generaban servía, 60% no. 60% de algo que no sirve todavía era malo. Pero ahí es donde se está tratando de automatizar procesos para ayudarle a la gente que ya está trabajando en algo. A mí me preocupa que se empiece a perder conocimiento, que tengamos una población de personas que se acostumbren tanto a hacerlo todo con asistentes de IA, que después perdamos a las personas que sabían de eso. Y eso es lo que, cuando hablan de miedo en la IA, ahí es donde a mí también, a mí no me da miedo, a mí me preocupa que nos hagamos tan dependientes que después se genere una población o una masa muy grande de individuos que crean que esto es la pomada canaria, que no ocupamos al experto, que no ocupamos al investigador, que no ocupamos al científico. Ese es el peligro real que tenemos que tenerlo ahí al tanto de las personas y decir, mire, esto no sustituye al experto, esto no sustituye al científico. Ahora se ocupa más que nunca el educador. Yo no puedo hacer educadores virtuales y despido a todo el mundo. Ese es el peligro de caer en eso con una mentalidad simplista. Vean el uso de la pólvora. O sea, el uso de la pólvora, por épocas hubo civilizaciones que fueron conquistadas con la pólvora que ellos inventaron, ¿verdad? Porque se perdió
O sea, se diluyó, se fue, otros dieron el uso bélico y regresaron. Entonces, tratemos de que lo que estamos trabajando con IA no perdamos el control en ese sentido. Sin embargo, estamos muy lejos de lo que es la IA generalista, que es la máquina que toma conciencia de sí mismo. Esto no tiene conciencia. Un poco por eso quería enfocar la charla en eso, en los modelos generativos. Y dejar claro que se está mezclando con todo lo que ya existía, reglas, a esto se le ponen parches. Uno no puede saber lo que hay detrás de estos modelos porque sí les meten también reglas para filtrar, para hacer uso ético, pero siempre uno podría saltárselos o pedir las cosas de otra forma para acceder a aquello que le están tratando de bloquear a nivel de reglas. Y puede ser eso, con negación. Espero haberle contestado esa parte. Sí, sí, creo que sí. Y a mí me gustaría, y seguro que no entendería cómo, leer un artículo que haya sido escrito con ayuda de IA, ¿verdad? Y que tenga que ver con una propiedad que tienen átomos, moléculas e inclusive núcleos atómicos de una propiedad que realmente no existe, excepto como un nivel energético que se llama spin. Entonces, el spin. Entonces, ¿qué va a interpretar? Sí. ¿Ves? ¿Qué va a interpretar? Un software que tiene que generar Bueno, como ya hay bastante información de computación cuántica almacenada y spin cuántico, creo que sí le va a llegar un poco a generar algo interesante. Pero es como un diccionario de sinónimos o algo así. No, lo que pasa es que lo que se ha dicho con respecto a los temas está plasmado dentro del modelo. Si usted solicita cierta información y le va a generar información similar a lo que ya tenía. Entonces puede que sí le hable sí le logre redactar algo donde incluya de manera correcta el concepto de spin cuántico, aunque de fijo va a poner cosas que solo usted como experto va a poder detectar. Y usted va a decir, uy, mire qué error está aquí. Y eso es lo interesante. Parece muy convincente para el que no sabe del tema. Pero el que sabe del tema dice, uy, mira, esto está muy bonito, qué cosa más terrible. Y ahí es donde hacemos falta nosotros. Decir, uy, no, esto es terrible, esto es una... Y otra cosa, los prejuicios que están en los datos van a aparecer. Las relaciones espurias son terribles. Si hay una relación espuria, como lo que había de la famosa las pintas, que si en enero, en la mañana el primer lunes de enero estaba soleado, el primer va a estar soleado, si hay relación espuria en los datos, la va a capturar y va a asumir que eso es cierto. ¿Sí? Bueno, yo no lo he intentado, Julio, pero hay programas, hay uno que se llama Elicit, que lo que hace es tomar PDFs que uno recomienda o que uno le dice, le hace resúmenes, y a lo mejor eso mismo se podría cargar con ChatGPT y decirle, escríbame basado en estos artículos. Si yo voy orientando a ChatGPT o cualquier otro de estos, podría generar algo que suene interesante. Ahora, nuevamente, a la luz del experto, ya es otra cosa, pero yo puedo seleccionar información verídica basada de bases de datos con otros programas de inteligencia artificial que me hacen ya eso, no tengo que buscarlo, sino me lo busque toda la literatura y puedo ir armando cosas. Entonces, ahí podría ser. Eso nada más te digo, pero es cuestión de sentarse a probar. Es muy interesante jugar un rato con todos estos programas, porque realmente ahora se le puede ir horas en esto. Yo creo que ahora tiene un elemento más para hacerlo con cuidado y disfrutar de que sí hay cosas que se pueden hacer. Si yo doy un buen prompt, doy buena información, yo puedo tener un buen producto a partir de estos modelos. ¿Ok? El prompt es la consulta, es el texto inicial. Y ahora se ha trabajado mucho en eso. ¿Sí? A mí me cuesta todavía, hablando de eso de prompt, me cuesta todavía no decirle gracias y por favor, pero ya me voy quitando un poco de eso. Varias preguntas. ¿El test de Turing sigue estando vigente o ya se sobrepasa o sigue siendo, digamos, como un punto clave para ustedes? El test de Turing fue un clásico para hablar de inteligencia. Yo en este momento diría que ese test de Turing como tal no lo tomaría como que es la medida de la inteligencia, como en todo, o sea, ya realmente el hecho de tratar de ser un sistema inteligente, la inteligencia la vamos moviendo hacia algo más, a un nivel más de conciencia, reflexivo, de autocontrol, de proponer cosas. Entonces, en ese sentido, digamos que
que cada vez que se avanza en la inteligencia artificial, como que la noción de inteligencia también va moviéndose más allá. Sí. No sé, con su experiencia del lado de informática, con la que yo he tenido desde que salió en el 2022 el ChatGPT, uno lee, en Estados Unidos al menos ha sido una revolución y uno pues ve y están realmente muy preocupados acerca de las tareas, de cómo están. Y no sé en nuestro lado, no sé si tiene usted perspectiva de países latinoamericanos, del resto, o inclusive aquí mismo en la Universidad de Costa Rica, porque parece que no nos ha llegado esa ola, salvo lo que pasó con este profe de estudios generales. Yo doy clases a estudiantes ya de cuarto año de química y tengo estudiantes en un seminario de doctorado en ciencias. Y cuando les pregunto, ¿han gustado usted, empezando hace poquito, o sea, desde que salió, y todo el mundo me dice que no. Algunos me dicen, tal vez para que me ayude que me explique algo en un laboratorio, me decía de fisicoquímica. Entonces, no sé qué impresión tiene usted acerca de nuestros estudiantes y cuál es el acercamiento que tienen hacia la inteligencia artificial y sus usos. Y por otro lado, ¿cuál es la visión también de docentes, donde algunos dicen sí, otros no? A mí me parece muy divertido más bien usarlo y empezar a justamente analizar textos con base en esto. Y como una anécdota, una estudiante del doctorado en ciencias, yo les había pedido que pídele a ChatGPT que les escriba cuál es la definición de ciencias, lo analizamos, porque usualmente viene por párrafos, son 3 párrafos, tiene una forma, si no se le pide nada muy clásico o más acotado en el prompt, va a escribir siempre de una forma muy similar y termina los textos de una manera igual. Entonces, analizamos esto. En el caso de esta estudiante me dijo, yo no pude hacerlo. Y ¿por qué? Dice, porque me peleé con ChatGPT. Entonces, le pedí a ChatGPT que hiciera una cosa, no le gustaba y se lo volví a repreguntar, entonces pasó casi que, dice, parte de la noche repreguntándole que me hiciera cosas y al final de cuentas me cansé. Entonces, eso que habla usted de que no hay una interacción, pues sí, pero no sé cuánto, empezó a refinar al punto que ChatGPT también le contestaba, esto es lo que puedo hacer, o esto, o sea, ese punto de conversación que tuvo en ese momento. Entonces, nada más para contarle la anécdota, que en el caso de ella no pudo terminar la tarea porque se peleó con ChatGPT. Gracias. Sí le creo. Yo, en las diferentes facultades por donde hemos pasado, lo que hemos recomendado es incorpórenlo lo más pronto posible en el uso. En el primer curso de programación, lo que decimos es, vean lo que puede hacer un generador de texto para codificar. Pero inmediatamente decimos, ¿qué es programar? Vea, es resolver un problema. ¿Cuántas maneras hay para resolver un problema? Empecemos a pensar y empezamos a analizar un problema, analizarlo como de 16 maneras diferentes y cada una a codificarla de 4 o 5 formas diferentes y al final decimos, ok, vea que ChatGPT le dio una, no era el óptimo y claramente uno detecta de dónde salió esa respuesta. Pero usted se privó del hecho de poder, la calidad del código definido por el humano es el que va a definir cuál es la calidad de lo que está haciendo. Y entonces es importante porque entonces les enseñamos, o sea, si quieren ver lo que le genera, lo que usa para validar algo, incorpórenlo en el uso y en el aprendizaje, pero no lo usen para poner, como hizo el primer proyecto de ley sobre inteligencia artificial que generó nuestra Asamblea Legislativa, le dijeron a ChatGPT, hágame una ley de regulación de inteligencia artificial y la firmaron. De hecho, creo que venía la primera enmienda, que la Constitución, que el primer artículo era la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Hay un capítulo de nuestra Constitución que dice que uno no puede cambiar la Constitución. Y ahí yo llegué y yo dije, pero qué raro, yo pensaba que nuestra Constitución decía que Costa Rica es un Estado soberano, libre, independiente. Hasta me fui a leer la Constitución otra vez y digo, no, mira, eso no lo han cambiado. Me asusté de ver que el uso irresponsable, y es por lo mismo, por desconocimiento, de que no es el oráculo. Pero sí, hay gente que lo personaliza y ese es un riesgo, un peligro grande en lo que se está haciendo. Yo tengo una duda terrible, ¿verdad? Ya la inteligencia artificial nos está cubriendo. Yo recuerdo cuando estaba estudiando ingeniería de cálculo, está lo más bonito a pie. No saben interactuar mentalmente los conocimientos de todo, ¿verdad? Calcúlese el coseno tal, shift, control, eso, y ahí le da la respuesta. No puede ser posible, ¿verdad? También hay que ver
el tipo de persona que estamos evaluando. Aquí es ciencias. Los muchachos de ciencias traen destrezas y traen un poquito más cerca a las matemáticas o más cerca al razonamiento. Mi pregunta es esta: ¿irá a morir una generación que no está dedicada a las ciencias o a las ciencias sociales? Por ejemplo, que no tienen que razonar, porque eso no tienen que razonar, o no lo hacen, o no están acostumbrados. Esta famosa generación Z va a pasar. Parte de lo que creo que es vital es tener claro que tenemos que hacer un buen uso de la inteligencia artificial para evitar que ese tipo de cosas sí, pero hay que hacer buen uso siempre y cuando nos pongan a volver a dar una retroalimentación, ¿verdad? Que podamos ver qué es lo que estamos haciendo. Pero si venimos desde temprano, chiquitillos ahí, mal parados, ¿qué vamos a hacer? Inclusive, podemos hacer aplicaciones a través de códigos de lenguaje y obtener resultados con la inteligencia artificial. ¿Y eso qué nos ayuda a nosotros a conocer las aplicaciones que estamos utilizando? Sáqueme la media, una cuestión estadística, sáqueme la media de tal chunche, de tal detalle, y dígame qué sacamos. Sáqueme el cuadro. ¡Ay, qué bonito! Vamos a presentar y vamos a medir más impresionante. Es una cuestión bastante... Entonces, ese miedo, gracias. Sí, en este momento más que nunca tenemos que volver a los significados. El uso de la IA que yo creo que tenemos que enfocarnos es en usarla para reforzar lo que las cosas significan. Hay métodos ahora visuales donde más bien explican y aclaran un concepto como el de una integral o una derivada o una, no sé, el concepto de derivada y por qué es que funciona, el límite, cómo es que funciona un límite, una sucesión. Entonces, hay muchas cosas donde podemos usar la IA para reforzar conceptos y que no se pierdan. El peligro es si convertimos o empezamos a educar sin ese significado, diciendo nada más como dice usted, hágame tal cosa, entréguelo bonito, lo doy, pero yo ni siquiera sé qué es lo que estoy entregando. Ese es el riesgo y por eso es que es vital este tipo de divulgación en el sentido de tener claro de que el uso de inteligencia artificial sí implica un riesgo, esto es disruptivo, o sea, esta tecnología no es como cualquier otra, no es como haber pasado de la regla de cálculo a la calculadora. Aquí estamos pasando a algo que podría evitar comprender los conceptos. Y vean que ya, como les digo, ya hay gente que fantasea con esto, que le dice, uy, libera todo tu poder, ChatGPT, elimina tus bloqueos y haz algo mejor. Y ahí el generador da algo. Cerca de la palabra mejor había otra cosa, que tal vez alguien dijo, mira, esta imagen es mejor, y la tiró y dijo, mire, lo hizo. Porque yo le dije que desbloqueara y que hiciera. No fue por eso. Eso fue una relación espuria en lo que yo estoy diciendo. Y ahí es donde es importante que no se pierda esa formación. Yo estoy de acuerdo, eso es el gran peligro. En computación ya hay gente que se deja decir, por ejemplo, el CEO de NVIDIA, ya no hace falta programadores, ya las computadoras van a poder autoprogramarse. Yo me río, yo digo, bueno, por supuesto, a él le sirve porque él es el que vende las tarjetas que se usan para hacer este tipo de sistemas de IA, entonces a él le sirve como negocio. Pero eso es la cosa más falsa del mundo. Quien puede ver la calidad o no de un código fuente, yo no me voy a subir a un avión si el código que maneja los alerones y todo eso no es auditable por un ser humano o no ha sido certificado de que no va a fallar o por lo menos de que el error ha sido disminuido. Igual en la mayoría de procesos. Usted se pondría una vacuna que fue generada artificialmente de cero, que nadie lo supervisó. Mira, genera esto para eliminar esta enfermedad. Ahí está. ¿Se la ponen? No. El método es importante. Entonces yo creo que tenemos que educar para vivir con la inteligencia artificial y para usarla de la manera correcta. Y todavía tener claro que es una herramienta, no es un ente. Y evitar esa parte de la humanización hay que quitarla. Tenemos que empezar por no decirle por favor y gracias, que como les digo, yo también cuando ustedes quieren, otra vez le puse gracias. Entonces, una pregunta, sí. Muy interesante la charla y creo que la precharla también estuvo muy interesante y edificante. Tengo una pregunta relacionada a algo de lo que comentamos en relación a los gaps. Nosotros aquí en Costa Rica
¿cómo nos podemos comparar? ¿En qué nos podemos distanciar? ¿O en qué podríamos nosotros destacar del avance del uso de la inteligencia artificial versus, no sé, otros países que estén adelante? Creo que obviamente no nos podemos comparar con una compañía ¿verdad?, que debe invertir una gran cantidad, ¿verdad?, o sea, jamás en Microsoft, jamás en Google o jamás en varias otras compañías en biomedicina que están invirtiendo bastante, pero ¿en qué podríamos nosotros destacar y qué se está haciendo? Primero que todo, a nivel de formación en ciencias de la computación, tenemos, desde el año 1989 hemos tenido dentro de nuestra formación computacional la enseñanza de la inteligencia artificial. Entonces, no es algo desconocido en el país. Como les digo, cuando llegó gente aquí a hablarnos de modelos de lenguaje, en la sala donde estábamos, habíamos bastantes personas que ya habíamos trabajado con Transformers y habíamos entrenado. Entonces, creo que tenemos una ventaja competitiva en cuanto a conocimiento de inteligencia artificial en las universidades públicas, que deberíamos aprovecharla. La otra es conocimiento, buenas bases. Todavía tenemos ese tipo de estudiantes que están llegando a la universidad y profesores con buenas bases científicas. Entonces, deberíamos aprovechar la IA para mejorar procesos, por ejemplo, curación de datos, para hacer sistemas para entrenamiento, lo que son los corpus de datos, es importante hacerlos para nuestras necesidades. Muchos investigadores a veces resuelven un problema, pasan horas mejorando algo para, no sé, puedo poner un ejemplo, para hacer exploración espacial. Y uno dice, mira, pero resulta que en biología se ha estado trabajando con enfermedades, por ejemplo, de la papa. Ha habido investigaciones interesantísimas. ¿Por qué no tomar el histórico de todos esos tipos de datos que se tienen y limpiarlos para poder entrenar sistemas y lograr mejorar sistemas de IA en aquello en lo que nosotros somos buenos, ya haciéndolo en forma manual? Entonces, eso nos permitiría, digamos, ir generando valor agregado a lo que ya tenemos. Primero, rescatar todos los datos que tenemos para hacer nuestros propios sistemas. Hay posibilidades de los modelos grandes de reentrenarlos, no tenemos que tener ese modelote, modelos grandes de datos, podemos destilarlos. Ahora hay unas técnicas para destilar conocimiento, para aplicarlo. Evitemos poner nuestros datos públicos para que otros se los lleven, tratemos de resguardarlos, tener soberanía de nuestros datos, porque las compañías grandes, el valor más grande que obtienen es cuando nosotros conectamos un asistente de IA a nuestro ordenador y absorben toda nuestra información para alimentar su modelo. Deberíamos revertir eso, deberíamos sernos dueños de nuestros datos, usar y generar IA para nosotros. Y la idea del robot, automaticemos aquello que es trabajo tedioso, donde no queremos que una persona esté desgastándose en eso. Si yo tengo un estudiante que es muy brillante, dejemos de que esté gastando tiempo ordenando y tabulando información, enseñémosle a usar un asistente que pueda hacer eso más rápido para que use su mente para pensar, para proponer cosas, para avanzar más rápido en investigaciones. Entonces, creo que en este momento el valor agregado que tenemos es la calidad de los estudiantes que todavía manejamos y de docentes. Y deberíamos eso capitalizarlo. Y no tenerle miedo al uso de IA. Ese es el primer paso, no tener miedo a estas tecnologías, entender que es una herramienta más y, eso sí, entender hasta dónde hay un uso ético y responsable, hasta dónde no deberíamos caer en pseudociencia y no empezar a replicar y llenar el mundo de artículos basura. Hay gente que ahora coge un set de datos, entrena algo y lo prueba, coge otro set de datos. O sea, para aprender a entrenar un modelo está bien, pero para producir conocimiento no nos podemos seguir quedando ahí. Tenemos que producir. Pero entonces yo creo que sí tenemos capacidad humana. Lo más valioso que seguimos teniendo, por dicha, es la capacidad humana. Y tenemos que explotarla. La IA hace que una persona que tiene un rendimiento promedio pueda aumentarlo, si aprende los usos básicos. Y además, vean cómo funciona un transformer. A ustedes yo creo que se les puede ocurrir miles de cosas donde ustedes digan, uy, mira, si yo tengo esta información de este lado y esta de este otro lado, yo podría dar este salto en automático y proponer soluciones de cosas que a mí ni siquiera se me ocurren, como, o sea, ustedes como químicos, biólogos, físicos, o sea, el conocimiento que ustedes tienen pueden ver dónde este tipo de tecnologías que hacen mapeos, que obtienen relaciones ocultas en los datos, podrían ser utilizados para explorar más la información. Entonces yo se los dejo como, vean lo que puede hacer,
Si alguien tiene una idea de decir, mira, esto se podría hacer, podemos hablar. Ahí estamos en el Centro de Investigaciones en Computación, en la Escuela de Computación, el CITIC. Cualquier interacción, trabajo interdisciplinario sería bienvenido, y de eso se trata. ¿Sí? Para que quede en la grabación y lo oigan si se ocupa. En esta entrevista que le comentaba de Jeffrey Hinton, una de las cosas que él hablaba que podía ser muy útiles es en la parte de educación, y nosotros tenemos un apagón muy grande, y creo que ahí es donde uno debería de estar invirtiendo muchos recursos en generar interfaces en los cuales se puedan explotar muchas de las inteligencias que podrían poseer los estudiantes, que son de inteligencias muy diferentes de cómo pueden aprender, para poder, digamos, tratar de nivelarnos un poco en el apagón educativo. Y otra de las deficiencias que tenemos es en el sistema de atención primaria en salud, en donde una buena inteligencia artificial entrenada, imagínense con los bases de datos que tiene la caja, que claro, ahí es donde entra el problema de la individualidad o la personalización de los datos, pero digamos, superando ese dilema, ¿verdad? En la parte diagnóstica, que es lo que a uno le interesa, tener inteligencias artificiales en atención primaria sería excelente. Ni lo digo yo más en atención especializada, ¿verdad? Como es la parte de las imágenes. Pero sí hay como nichos muy interesantes en los cuales uno puede pensar en proyectos marca país, que pueden ser interesantes. Digo yo, no utilizar los recursos que usaba Chávez con los bots vocales, que era él hablando con la gente, ¿verdad? Yo no sé si usted supo eso, ¿verdad? Que habían bots que simulaban la voz del candidato Chávez en su momento y hablaba con la gente, y la gente que pensaba que estaba hablando con él. Entonces, obviamente, ese tipo de cosas de suplantación de identidad son las cosas que tenemos que tenerles temor y utilizarlas para las cosas que sí son realmente importantes. Hay dos proyectos que se están haciendo en la actualidad. Hay un profesor que está trabajando con imágenes de escaneos, imágenes cerebrales para diagnóstico, alertas de posibles enfermedades cerebrales, diagnóstico de Alzheimer o daño frontotemporal. Está haciendo tesis de doctorado, Braulio Solano, está trabajando en eso con sistemas de algoritmos genéticos y aprendizaje profundo. Hay un estudiante que trabaja en el Centro de Informática, de hecho es el gestor de tecnología del Centro de Informática, está trabajando en un TCU para hacer sistemas que a partir de la información de la página web hace un chat que contesta las preguntas más frecuentes que llegan a una entidad. Eso hace que las personas que están atendiendo el teléfono no tengan que estar contestando todo, porque hay preguntas recurrentes. En periodo de matrícula todo el mundo llama para saber algo específico, entonces tratando de, con la información que ya está pública y es validada, entrenar un modelo que dé respuestas de eso a las personas que llaman de una manera más amigable. En atención primaria sería vital en la caja. Estamos hablando de generación de roles en hospitales. Hay médicos especialistas en diferentes servicios en este país que gastan cerca de un mes, a veces tiempo completo, haciendo los roles de las guardias, pudiendo utilizar un sistema o algoritmo genético que no es un modelo generativo para hacer la generación de los roles y el equilibrio. Se pueden usar sistemas multiagente que representen a las personas para negociar sus horas libres, las guardias, y entonces yo no tengo que gastar tiempo haciéndolo, pongo a mi agente a que lo haga por mí. Entonces, hay mucho donde la IA da para hacer muchas aplicaciones. Les invito a que vean algunos de los trabajos de investigación que se hacen en el posgrado en computación y que se han publicado también en CITIC, pero hay mucho que hacer. Lo bonito y el paso a lo interdisciplinario es vital que lo hagamos. También eso es un llamado, ahora que estoy por acá, a que tratemos de trabajar en eso. La IA es algo donde deberíamos entre todos entrar a aprovecharla. Y esos son los puntos donde deberíamos aprovechar. Bueno, muchísimas gracias. Le damos las gracias al profesor.